Vamos a regresar a Huancayo y tomar contacto con nuestro corresponsal ahí, Lars Córdoba, que tiene informaciones que darnos sobre el desarrollo de las protestas y de la violencia en Junín. Adelante, Lars. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. En directo, un adolescente de solo 13 años que responde al nombre de Bruce falleció esta tarde al caer al río Yacus en la provincia de Jauja en medio de estas manifestaciones del quinto día del paro de agricultores y transportistas de la región. El padre del menor, el señor José, relató a los medios de comunicación de la provincia de Jauja que su hijo salió de su casa con la excusa de realizar tareas. Sin embargo, testigos del hecho le informaron que intentó escapar de los enfrentamientos entre los policías de agricultores que se registraban muy cerca, en la zona cercana al aeropuerto Francisco Cardé de la provincia de Jauja, que estaba siendo tomado por manifestantes. El menor intentó escapar y en su huida cayó a las aguas del río Yacus, que lo terminó arrastrando, y es ahí donde perdió la vida. Él, luego de ser rescatado, fue trasladado hasta el Hospital Domingo La Begoya de la provincia de Jauja, donde nada se pudo hacer para salvarlo y solo se certificó su deceso. Con esta, Fernando, sería la segunda muerte que se registra en medio del paro indefinido de agricultores y transportistas de la región Junín. La primera o el primer deceso corresponde a la señora Candy Nostroza de la Cruz, que falleció el lunes luego de ser embestida por una camioneta en la provincia de Concepción. Te comento también, Fernando, que al respecto del paro, ya culminado la reunión con la presencia de los ministros de Turismo, Comercio Exterior y el ministro de Cultura, y se indicó que la mesa de diálogo se va a desarrollar el día de mañana en la ciudad de Huancayo. El representante del Frente de Defensa de Productores Agropecuarios de la región Junín, el señor Carlos Carvajal, ha indicado que no hay indicios de que mañana arriben a la región Junín el presidente Pedro Castillo ni tampoco el premier Aníbal Torres. Sin embargo, congresistas del oficialismo como Silvana Robles han difundido en entrevistas a medios de comunicación locales que sí llegaría mañana Pedro Castillo a la ciudad de Huancayo para participar en esta mesa de diálogo y por fin culminar estas protestas que han dejado mercados desabastecidos, vías bloqueadas en la carretera central y también esos dos decesos que se reportan en estas manifestaciones. Desde Huancayo, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Lars Córdoba, por estas informaciones. Lamentamos naturalmente el fallecimiento de un adolescente en el marco de la violencia, particularmente practicada en el recinto del aeropuerto de Jauja. Como nos lo ha dicho Lars, es la segunda persona que fallece en Junín en el contexto de las protestas que están teniendo lugar ahí. Ojalá que se concrete mañana esta mesa de diálogo, vaya el presidente de la República o no. Necesitamos que se entable un diálogo con las asociaciones que respeten el marco de la ley para apaciguar nuestro país. Como habíamos dicho, recibimos en RPP a la señora Magali Aldave, quien es responsable de los pantanos de Villa, una de las joyas ecológicas de nuestra capital. Puede parecer paradójico hablar sobre el tema cuando estamos viviendo dificultades graves, pero hay que pensar en ofrecer algo a nuestras familias. Y pocas cosas más estimulantes que ver lo que se ha hecho para mantener un fenómeno natural extraordinario de nuestra costa. Yo he tenido ocasión de ir y de ver lo pedagógico, lo estimulante que es ver a padres que muestran cómo se cuida la naturaleza ahí. Señora Magali Aldave, buenas noches, gracias por estar acá. Como le he dicho, explíquenos por favor sobre esta agua, de dónde viene, por qué es un fenómeno tan excepcional en nuestra costa. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias también a todo el público que el día de hoy nos está viendo. Bien, nosotros desde la Municipalidad de Lima nos sentimos bastante honrados de poder gestionar esta joya maravillosa que tú mencionas, que es el humedal Pantanos de Villa. Y yéndonos un poco a dónde nace, justamente también tenemos que volver a Huancayo, ¿no? La parte de la cuenca andino-amazónica, donde están estos grandes nevados, y es que alimentan nuestra cuenca de los ríos Rímac y Chillón. Luego que llegan a estos ríos, hay un viaje subterráneo de cerca de 80 kilómetros para luego finalmente aflorar en algunos puntos claves que está fuera del humedal, en la zona urbana, y ahí tenemos algunos 3 en este momento ojos de aguas o manantiales donde aflora el agua subterránea luego de este gran viaje para seguir viajando por 11 canales que forman las 5 lagunas más importantes y que dan vida a toda esta riqueza del humedal Pantanos de Villa, que conocemos como área natural protegida y sitio Ramsar, importante por su migración internacional. Ahora, así como el agua viene de lejos, atravesando los Andes, por lo que usted nos dice,
algunas aves vienen de muy lejos. Así y es. creo saber que algunas vienen incluso de Canadá, o sea, de unos 8.000 kilómetros acá. Así es interesante, el 8 nos sigue. Sí, mire, Pantanos de Villa justamente es un sitio Ramsar porque es un humedal de importancia. Explíquenos lo de Ramsar, que es una palabra vinculada a Irán que no todos conocen. Claro, Explíquenos. Eso también es otro tema bastante interesante porque nosotros tenemos muchos ecosistemas en el Perú, ¿no? Bosques, páramos, humedales, y de los ecosistemas que tenemos en el país son los humedales los únicos que tienen una convención. Quiere decir... Así que están reconocidos en una lista general de fenómenos vinculados al agua que llaman humedales. Exacto. De acuerdo a una convención que se firmó en Irán antes de la revolución de Khomeini, creo que en el 78, ¿no? Sí, más o menos por ahí, pero lo interesante es que todos los países se juntan y se unen para firmar acuerdos para seguir conservando los humedales. Y los humedales que son reconocidos como importantes se les denomina sitios Ramsar. Entonces, Pantanos es el humedal... Ya sabemos por qué usa el nombre de esa ciudad iraní, porque se firmó el tratado en el 78. Allí se firmó el tratado de la convención, de la primera convención de humedales, la única convención para ecosistemas. Y Pantanos de Villa es el ecosistema número 884 de cerca de 2.400 humedales en el mundo reconocidos como importantes. Humedales. ¿Cómo Exacto. define usted esa palabra que no todo el mundo conoce tampoco? ¿Qué cosa es un humedal? El humedal es esta formación del agua subterránea que aflora en algunos puntos, como lo ya hemos visto, que normalmente está en movimiento y que forma esta vegetación que hace única este ecosistema para dar vida a lo subsiguiente, ya sean aves, animales. Tienen varias definiciones bastante complejas porque hay varios tipos de humedales, ¿no? Tenemos los humedales costeros, por ejemplo, porque tienen esta característica de estar cerca a las costas y tienen esta influencia marina y por lo tanto las aguas son salobres. Acá se forman las totoras, los juncos, las gramas saladas. Tenemos los humedales altoandinos, los amazónicos, ¿no? Y van cambiando cada uno por las características que tienen. Pero un elemento básico para que sea un humedal obviamente es el agua, ¿no? A partir del agua se crean los otros elementos. Había mucha gente, muchas familias, eso es lo que más me impresionó. Padres que quieren que sus hijos estén educados en una comprensión de un fenómeno natural complejo y del esfuerzo que hace el Estado, en este caso la municipalidad, para conservarlo. Pero, ¿cómo han sobrevivido a la pandemia y al confinamiento que ha impedido que la gente acuda a visitarlos? Sí, ha sido bastante retador para todos, pero también lo retador nos invita a ser creativos y la tecnología nos ha unido. Entonces hemos creado recorridos virtuales, ¿no? A partir de los recorridos virtuales hemos podido llegar, por ejemplo, a los colegios para no privar a los alumnos de cómo experimentar en estas visitas escolares y que ellos puedan seguir teniendo ciencia, porque es algo que no paró durante la pandemia. Durante la pandemia, nuestro equipo de investigación seguía tomando los datos del agua, que es sumamente importante, el nivel de profundidad, la calidad, el flujo, de las aves que seguían viniendo. Por ejemplo, encontramos algunas aves que se perdían de sus viajes. Nos ha llegado por ahí un ave de África, por ejemplo, y de pronto estaba aquí y la teníamos que reportar, ¿no? Pero ¿con quién se va a acoplar? En los vuelos que tienen, el clima, al África. Posiblemente, esperemos, justamente aparte están lejos. Para eso están los anillamientos y esos son los que nos permiten registrar y saber por dónde se van moviendo, ¿no? Ahora, tengo entendido que mañana hay una visita especial guiada para periodistas que se interesan en temas ecológicos. Yo no puedo ir, lamentablemente, porque yo trabajo acá por la mañana. Pero cuénteme si usted cree que la prensa en general se ocupa suficientemente de los temas ambientales y en particular de los pantanos de Villa. Es interesante porque justamente lo que vemos es que lo que vemos siempre en noticias, a veces son muchas más, nos ganan las noticias malas, ¿no? Lo que viene ocurriendo en la ciudad, pero lo que a veces no vemos de la ciudad son justamente estos ecosistemas que nos brindan y que solamente de ver los colores nos pueden ayudar a mejorar, a tener un poco de relajación, de paz. Pero también detrás de esos colores hay un montón de vida y esta
forma de cómo se construye esta vida, ¿no? Este viaje del agua, esta avenida de las aves, de esta gran migración. Y lo que notamos es que de repente faltaba información sobre qué son los ecosistemas de humedales. Es por eso que nos juntamos el Ministerio del Ambiente, el CERNAN, la Universidad Científica del Sur y Conservación Internacional, liderados por la Municipalidad de Lima, para hacer este taller de periodistas. La semana pasada tuvimos una fase virtual donde fue mucho conceptual. Tuvimos al exministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, que también nos dio una connotación bastante amplia de qué eran los humedales y esta importancia de por qué conservarlos, pero sobre todo por qué divulgarlos, ¿no? Por qué la ciudadanía tiene que acercarse y conocerlos más, ¿no? Y dentro de eso también vimos qué es lo que pasaba en muchos humedales del país, entre ellos Pantanos de Villa, y justo mañana ya nos toca la parte práctica. Vamos a ir a conocer uno de los tantos humedales que tenemos en el Perú y vamos a conocer el caso de Pantanos de Villa, que es bastante interesante porque es el humedal urbano. Recordemos que Lima está ubicada en la segunda ciudad desértica más poblada del mundo después del Cairo. Cerca de 10 millones de habitantes y lo que todos reclamamos es aire verde, espacios verdes, para poder tener esta tranquilidad y esta sanación que necesitamos en medio de tanta contaminación que ahora, hay, ¿no? Tengo entendido que tienen, es lo que he visto, lo que he querido ver, botes, catamarán, eléctricos para no producir gas con efecto carbono y adaptados a personas discapacitadas que pueden recorrer en este catamarán cómodamente y con seguridad el lago, los lagos, ver la vegetación y las aves que viven ahí. Así es. Justamente es interesante porque hacer un área natural protegida no es que podamos entrar por cualquier lugar. En principio tenemos circuitos que son marcados, determinados, para no impactar el ecosistema y como ciudadanos tener un espacio representativo de lo que significa el todo. Entre ellos tenemos una de las lagunas, que es la Laguna Génesis, que es la única en donde los visitantes pueden hacer los recorridos en botes, ya sea en kayak, en remos, en botes o en el catamarán. Todo menos gasolina. Sin gasolina. Todo es eléctrico. Ahora, una palabra sobre el mar. Porque ha hablado sobre lagunas de agua dulce, básicamente, pero también hay zonas del mar reservadas para ustedes, sí, en donde hay aves de una gran variedad. Sí. Algunas aves muy peruanas, pero otras que no sabemos de dónde vienen, o al menos yo no sé. Sí, justamente esta parte del litoral, que es el tercer circuito, el circuito Marvilla, es el más diverso, el más rico, digámoslo así, porque las aves tienen la oportunidad de alimentarse de las aguas que están en la laguna, de los alimentos, los crustáceos, los peces que están en la laguna, como los que están en el mar. Entonces hay una confluencia entre el mar y las lagunas y encuentran mucha riqueza. A veces el nivel de las aguas bajas y, por ejemplo, en este periodo ya empezamos con la migración altoandina, quiere decir las pariguanas, por ejemplo, empiezan a llegar a Pantanos de Villa. Vienen volando desde los Andes. Sí, claro, hacen todo un recorrido. Señora Magali Aldave, es una pena no poder ir mañana a hacer esa visita guiada para periodistas que se interesan en temas ambientales. Ojalá que todo el mundo pueda ir y sobre todo las familias. No hay mejor manera de educar a los niños que estando en el terreno y conversando con funcionarios como usted, en este caso de la Municipalidad de Lima, que no solamente hacen bien su trabajo, sino que lo aman y se nota. Muchas gracias por su presencia acá, señora, y que tenga mucho éxito en preservar y en difundir una maravilla que tenemos a 10 kilómetros de aquí, ¿no? Sí, podemos ir en bicicleta. En bicicleta, en fin, hay que tener buenas rodillas, ¿eh? Pero en fin, es en Chorrillos y en Villa. Muchas gracias por su presencia, gracias a todos ustedes por su sintonía, que tengan un buen fin de semana y nos veremos, si lo tienen a bien, la próxima semana. Buenas noches. Titulares en RPP.